Pastor Pedro, y gracias, hermanos, por recibirnos, a mí y a mi familia, y por la invitación de poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. También compartir con ustedes lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas como familia en estos 2 últimos años. Pues, como decía el Pastor Pedro, duré 10 años como pastor, como copastor de la Iglesia Bautista Fundamental allá en Sánchez, Honduras, junto a mi papá, el Pastor José Agüero. Y fue un tiempo de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Pero el Señor, ¿verdad?, comenzó a inquietarnos sobre plantar otra iglesia en la ciudad de Santo Domingo, en otra área que hubiera una necesidad de una iglesia cristiana bautista. Y después de orar, en enero del año 2021, pues el Señor puso una carga en nuestro corazón por plantar una iglesia en la parte de Santo Domingo Oeste, una parte que está creciendo, y si ustedes pueden ver cómo el gobierno, ¿verdad?, está invirtiendo en conectar esa zona de la ciudad con el centro, reconociendo, ¿verdad?, la densidad poblacional que está ocurriendo en esa zona, desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el kilómetro 18. Y el Señor, pues, nos regaló un grupo de hermanos que vivían en esa zona ya, que se comprometieron a apoyarnos, y formamos un equipo de plantación, y nuestra iglesia madre nos apoyó. El pastor Agüero nos apoyó al principio, y nos enviaron a plantar esa iglesia, Iglesia Bautista, Comunidad de Vida, y tenemos ya 2 años ahí en esa zona trabajando. Comenzamos en una casa de una hermana y luego no cabíamos, y el Señor, pues, nos concedió que la compañía de cines Caribe Cinema nos rentara los domingos en la mañana su cine allá en Plaza Duarte. Así que todos los domingos estamos ahí de 10 a 12 del mediodía, celebrando un servicio al Señor, y en la semana, los viernes, nos reunimos en casas de hermanos. Tenemos 4 casas, 4 grupos de vida, que nos reunimos para adorar al Señor, estudiar la palabra, invitar personas. Y Dios ha sido bueno. Hemos tenido asistencias recientemente de 110 personas, 120 personas. Ha ido creciendo poco a poco el grupo, y estamos contentos de lo que Dios está haciendo, y ver cómo personas de toda esa zona de la ciudad, Pantoja, Los Alcarrizos, las colinas de los ríos, toda esa zona, personas llegar a nuestra iglesia porque le queda cerca o porque alguien le invitó. Así que ha sido una bendición. Y si usted conoce un familiar o alguien que esté en esa zona, ¿verdad?, y quiera, ¿verdad?, que se congregue una iglesia más cercana, pues con mucho gusto le recibiremos allá, lo puede enviar allá. Hemos recibido, hermanos, por referencia, personas que otros creyentes, otras iglesias nos han referido y los han enviado allá, y ha sido de bendición poder servirle y ministrarle. Quiero también, antes de predicar la palabra de Dios esta mañana, agradecer a esta iglesia local, ¿verdad?, por todos los años de fidelidad al Señor, por su ministerio. Somos una gran familia, las iglesias bautistas independientes en este país. Yo soy un hijo de pastor bautista, crecí, ¿verdad?, relacionándome con esta iglesia por muchos años, como niño, como adolescente. Fui producto, ¿verdad?, del Colegio Bautista Cristiano, porque estudié mi bachillerato completo aquí en este colegio, y ha sido una bendición esta iglesia. Agradezco también a la iglesia por prestarnos el local sin ningún costo para todas nuestras actividades de jóvenes que hemos preparado, conferencias. De manera que, hermanos, siéntanse privilegiados de ser parte de esta iglesia, por su historia, su aporte a esta ciudad, a este país y al mundo. Y de verdad que amamos esta iglesia, y es nuestra familia de la fe. Así que agradecemos también al pastor, obviamente, Dacuña, al pastor Yadín, por su amistad y por, ¿verdad?, ser un ejemplo para nosotros. Bien, pues vamos a buscar en la palabra de Dios, el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 7. Si es tan amable de ponerse otra vez en pie, solamente para hacer la lectura inicial de este mensaje de hoy. Vamos a estar sentados un ratito, solamente para que cambien de posición, y que todos juntos podamos leer este versículo de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7. Hebreos 11, 7. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo todos a una voz. Hebreos 11, 7. Aquí vamos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si yo te preguntara esta mañana, después de Cristo, después de tu relación con Cristo, ¿qué es lo más importante para ti en esta tierra? Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, toma control de este mensaje, de este tiempo de predicación. Gracias por las alabanzas, por el buen tiempo de comunión, de adoración, por medio de las ofrendas. Y ahora, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu pueda hablarnos a través de tu santa palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y pueda, Señor, confrontarnos, pueda, Señor, guiarnos a toda verdad. Padre, trae edificación a tu pueblo, trae salvación alguna más en Cristo en esta mañana. Te lo pedimos e imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dígame usted, a ver, piense, sea sincero. Después de Cristo, ¿qué es lo más importante que tenemos? La fe. Empieza con F. No es la fe, pero empieza con F. La familia. La familia. Hermano, lo pensó mucho usted. Eso yo no lo pienso ni por un momento. Después de Cristo, lo más importante es la familia. Por lo menos eso pensaba Noé, ¿sí o no? La Biblia dice que cuando Noé fue advertido sobre las cosas que iban a pasar en este mundo, que todavía no habían ocurrido, pero que iban a ocurrir, lo primero que él pensó, después de su relación con Dios, fue el bienestar de su familia. Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y claramente aquí encontramos, hermanos, que después de Cristo, nuestro mayor tesoro en esta tierra es nuestra familia. Es nuestro mayor tesoro. Siempre he oído desde pequeño que la primera decisión más importante en la vida es con quién vas a pasar la eternidad. Es entregar tu vida a Cristo. Pero la segunda decisión más importante en la vida es con quién te vas a casar. Con quién vas a pasar la vida terrenal. De manera, hermanos, que esas son las prioridades que usted y yo como cristianos debemos tener. Eso es lo que más importa en esta vida, hermanos. Y aquí encontramos el ejemplo de Noé. Para Noé, después de su relación con Dios, lo más importante era su esposa, sus hijos y sus nueras. La Biblia dice que este hombre era un hombre que caminaba con Dios. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era un hombre que había experimentado la gracia perdonadora, la gracia transformadora de Dios en su vida. Era un hombre creyente en Dios, era un hombre que había experimentado la gracia de Dios en su vida. Era un hombre, dice Génesis capítulo 6, versículo 9, justo, perfecto en sus generaciones, y era un hombre que caminaba con Dios. Y hermano, esa frase me ha ido cautivando en los últimos días. Caminar con Dios. Esa es la clave para tener una relación con Dios fuerte, firme. Esa es la clave para uno poder tener una vida cristiana estable. Debemos caminar con Dios. Debemos caminar con Dios. Si usted no camina con Dios, camina con el diablo. Porque nada más hay dos opciones espiritualmente hablando. Solamente hay dos padres espirituales. Está Dios y está el maligno. Y aunque usted sea un hijo de Dios, si usted se aleja del Padre, el maligno va a querer influenciarle. O usted camina con Dios o camina con el diablo. Pero no caminamos solo en esta vida. No caminamos solo en esta vida y nos conviene. Y es el deseo de Dios que usted y yo no nos acostumbremos a vivir como nos da la gana, a vivir de la manera que queramos, a vivir sin ningún tipo de ley, de régimen, a vivir separados de Dios, sin ningún tipo de vida de oración, ningún tipo de comunión diaria, personal con Dios, vivir a nuestra suerte, soltarle la mano al Padre.
y querer caminar nuestra vida como querramos. La clave es uno decirle, Señor, me rindo a ti, te agarro de la mano, no quiero soltarte, no quiero dar un paso sin tu guianza, sin tu aprobación, sin tu dirección en mi vida, porque no quiero fallar. No quiero cometer errores, más si tengo una familia que depende de mí. Hermano, si usted es creyente, sea hombre o mujer, si usted es un creyente, papá o mamá, su familia espiritualmente depende de usted. Usted es una referencia en la vida de sus hijos espiritual. Y si usted falla, si usted fracasa como creyente, ¿qué usted espera de sus hijos? Depende de nosotros. Depende que usted y yo de verdad caminemos con Dios. Lo que más nuestros hijos necesitan no es que seamos perfectos, porque nunca lo seremos, pero que vean que usted y yo somos personas que nos esforzamos cada día en caminar con Dios, en estar siempre en contacto con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través del testimonio. Si hay un recuerdo que me marcó mucho en mi niñez, en varias ocasiones, ver la puerta de la habitación de mi papá entreabierta y solamente verles los pies. Y yo sabía que él estaba arrodillado orando. Eso me marcó, eso me motivó, eso me guió, eso me impactó. Es una referencia en mi vida de alguien que tenía una fe genuina. Y esa fe genuina, solo la fe genuina, que es la fe que se vive, es la que se transmite a la familia. Porque la familia sabe quiénes somos. Amén. La familia sabe. Podemos engañar a medio mundo, pero a la familia no le podemos engañar. Porque la familia sabe. Los hijos saben. No, están pequeños. ¿Qué saben ellos? Tus hijos saben. Amén. Ellos saben. No importa la edad, ellos se la llevan todo. Amén. Ellos saben. Tú puedes tratar de inventar o aparentar lo que tú quieras. Tus hijos saben. Es más, te recuerdan lo que tú dices, mejor de lo que tú recuerdas. De manera, hermano, que no era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que diariamente se esforzaba en caminar con Dios, en ser fiel a Dios. Y eso tiene un valor y tiene un peso importante en este mundo y sobre nuestra familia. La Biblia dice que nuestro mayor tesoro es Cristo. El mayor tesoro de un ser humano es Cristo. Por encima de la familia, por encima de lo que sea, nuestro mayor tesoro en esta vida es Cristo. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y al final morir y perder su alma? Como pastor, ya plantador, he estado más de cerca a la gente que nunca, ¿verdad? Como pastor, copastor o pastor asistente, bueno, sí me involucraba, pero obviamente no tenía la exposición que tengo ahora a gente y a familias y a matrimonios como la tengo ahora, que soy el pastor, el único pastor. Y predicando a las personas, visitando familias, evangelizando parejas. En una ocasión me tocó evangelizar a o recibimos en mi oficina, me refirieron una parejita que vino y ella se quería separar de su pareja. Él había sido infiel y ya ella estaba cansado y yo de verdad no sabía qué hacer. Es la primera reto así que me tenía que enfrentar en el ministerio y bueno, comencé a trabajar con ellos. De alguna manera u otra, ella me agarró confianza y me dijo, por usted le voy a dar una oportunidad. Y lo hizo. Y comenzaron a asistir a la iglesia un tiempo. Cuando todo se arregló, dejaron de ir a la iglesia. Como siempre pasa, no eran creyentes ninguno. Y a los meses, como 9 meses después, me enteré que el muchacho otra vez metió la pata. Y ya tú sabes, un gran problema, un gran lío. Y un domingo, él llegó casi al final de la prédica
Y cuando hicimos la invitación, porque la hacemos siempre, él levantó la mano y oró y aceptó a Cristo. Y cuando aceptó a Cristo, después me enteré de que lo que había pasado y dije, ok, ya sé por qué vino. Pero bueno, tomó la decisión y esa semana ella tuvo un accidente y Dios la libró de la muerte. Y ella fue el domingo a la iglesia con él. Y entonces me llamó la atención, le dije, mira, como tengo la costumbre de tener un día de visitación, voy a visitarlo a ustedes. Lo visité, me senté con ellos. Y me dijo ella, lo primero que me dijo ella, ahora qué usted va a decir, pastor, ¿qué usted va a decir? Ya yo le di una oportunidad por usted, ¿qué usted le va a decir? Lo volvió a hacer. Y el Espíritu Santo me guió a no enfocarme en él, a no enfocarme en su hijito que tienen en común. No están casados, están unidos, tienen un niño en común. El Espíritu Santo me guió a enfocarme en su alma. Y yo dije, tú acabas de pasar por un accidente que pudo haber sido fatal y mortal. Tú pudiste haber dejado de existir en esta tierra en ese preciso momento. Pero Dios te libró. ¿Por qué? Si tú mueres, si tú hubieras muerto, Él no va a importar más. Tu hijito ya no te va a importar más. Nada te va a importar más. Lo único que importa es tu alma. Y me enfoqué en eso y le prediqué y al final le dije, ¿tú quieres aceptar a Cristo? ¿Tú quieres ser salvo? Y me dijo que sí. Y uno siempre como duda, ¿verdad? Uno no sabe las intenciones del corazón, pero ella hizo la oración de fe. Y le pregunté, ¿cómo te sientes? No sé, me dijo. Y me dijo, ¿qué va a pasar ahora? Lo hice. ¿Y qué va a pasar? Yo dije, lo que tenga que pasar, Dios se va a encargar a partir de ahora. Dios va a obrar, como siempre lo hace. Pero tú has hecho lo más importante, tú has dado el paso de entregar tu mayor tesoro, que es tu alma, a Cristo. Y desde ese momento, al día de hoy, nunca han faltado un domingo a la iglesia. Esa arca, pero la primera humanidad que él tenía en su mente y que él quería ver sano y salvo, era su familia, era su esposa, eran sus hijos y eran sus nueras, su familia política, sus nueras. Hace un año atrás, el 27 de agosto de 2022, recibí un mensaje de texto del pastor de WhatsApp, del pastor Pedro, invitándome a este culto de hoy a predicar. Y nunca había recibido una invitación con tanta antelación, pastor. Me sentí importante. Porque siempre como el último momento, pero con un año de antelación, no había manera de escapar de este compromiso. y dije, wow, tremendo, tremendo. Pero él me pidió, no sé si se recuerda, en el mensaje de WhatsApp, que hablara sobre el evangelismo, ¿verdad? Como que era el tema que iban a estar trabajando este año en la iglesia y todo eso. Bueno, hermano, si vamos a hablar de evangelismo, la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿qué? A toda criatura. Pero sería un pecado preocuparnos por predicarle a todas las criaturas y no predicarle a nuestra familia. Nuestra familia, hermano, son las primeras criaturas que tenemos frente a nuestros ojos cada día que nos levantamos en este mundo. Amén. La primera criatura, si vamos a evangelizar al mundo, debemos comenzar en la casa. Si vamos a predicarle a toda criatura, las primeras criaturas que Dios nos ha dado son nuestra familia. Sería un pecado, un error, alcanzar criaturas fuera de la casa y perder las criaturas dentro de la casa. Y Noé entendió eso. Yo quiero ver a todo el mundo salvo. Yo quiero ver a todo el mundo dentro del arca. Pero las primeras personas que yo quiero ver ahí son mi familia. No es que no me interesa el mundo. Pero yo tengo que empezar por mi familia, por mi casa. Cuando Dios nos salva, ¿qué nos promete en su palabra? Él dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y después qué? Y será salvo todo tu vecindario. Y será salvo todos tus amigos del trabajo, tu compañero de trabajo. Y será salvo
tu casa, tú y tu casa. A Dios le interesa tu salvación y la salvación de tu casa, porque es nuestra nuestra primera responsabilidad después de nuestra relación con Cristo. Noé entendió, número uno, que su familia era su mayor activo, oiga bien, después de su salvación en Cristo. Él entendió que se iba a venir un diluvio y lo que Dios decía era cierto. Las proporciones de este diluvio iban a ser universales, iban a ser globales, iban a ser catastróficas. Iba a ocurrir algo que nunca había ocurrido, una destrucción masiva. Si de verdad este diluvio era cierto, Noé entendió que el único activo que él iba a poder preservar después del diluvio era su familia. Cuando el diluvio llegara, todo lo material que él tenía, casa, carros, de carreta, ¿verdad? Cualquier bien material que él poseyera, todo iba a ser pérdida total. Ahí no se iba a poder salvar nada. Lo único que él que iba a poder preservar era esas personas que Dios le había dado, su familia. Hermano, la Biblia llama a la familia nuestro mayor activo que hemos recibido de parte de Dios. Todos lo hemos recibido de parte de Dios, pero nuestro mayor activo en este mundo no es material. Nuestro mayor activo después de nuestra salvación en Cristo es nuestra familia. Es nuestro mayor activo. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Estar casado es un privilegio. Amén. Amén, hermano. No me quiero meter en situaciones, ¿verdad? En aguas profundas. Pero hermano, hermana, de verdad no tome por sentado su matrimonio. Es un privilegio. Estar casado es un privilegio. Un esposo, una esposa, dice la Biblia, es una misericordia, es una muestra de la gracia de Dios para el ser humano. No es algo natural, no es algo ordinario, no es algo que, bueno, se supone que vamos a casarnos porque se supone que todo el mundo tiene que casarse. No, no, no es así. Usted sabe que la vida no funciona así. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, hay una providencia de Dios, hay un propósito de Dios. Y esa mujer, ese hombre que Dios te ha dado como esposo, como esposa, es parte de la providencia, es una manifestación de la gracia de Dios para contigo. Pero también dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová y cosa de estima el fruto del vientre. Dios valora la humanidad desde la concepción hasta la muerte. Dios valora, Dios estima, no es un producto, es un regalo de Dios. Los hijos. Por lo tanto, nuestro cónyuge, nuestros hijos, es una gracia de Dios, debemos valorarlo, debemos entender que no hay posesión material que ocupe o se compare a el valor que tiene nuestra familia. Y cuando venga el juicio de Dios en este mundo, nada material se salvará. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Oiga el paralelo que el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hace en cuanto a el primer juicio universal de Dios sobre el hombre y el próximo juicio que viene en el futuro.
Segundo de Pedro 3:1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y oiga lo que dice el Señor acerca de la gente de este mundo. Dice el versículo 5: estos ignoran como voluntariamente la palabra de Dios. Amén. La gente, lo sabemos, la gente ignora no son tontos, están corrompidos por el pecado, pero la corrupción moral no necesariamente ha entontecido al hombre. El hombre sabe. Lo que pasa es que el hombre ha decidido no creer. Por eso él apela a nuestro limpio entendimiento. Amén. Sana doctrina, ¿sí o no? Una comprensión sana, una comprensión equilibrada de la realidad, una interpretación correcta, equilibrada, sana de la vida y de la historia, a la luz de la revelación que hemos recibido en la Biblia. Por eso él apela al juicio, una mente juiciosa de parte de aquellos que tenemos el privilegio de leer y entender lo que Dios ha revelado al hombre a través de sus profetas, apóstoles, que hoy día tenemos el fundamento que es la Biblia, la palabra de Dios. Y le está diciendo que la gente de este mundo ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo hubo un diluvio. Él dice que en el tiempo antiguo primero fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, es decir, y también la tierra. Quiere decir que ignora voluntariamente que hay un Dios que nos creó, hay un creador. Estaba en la tienda de juguetes, viendo con la niña algunos juguetes, y me llamó la atención unos Legos. Uno se llama Lego City, ¿verdad? Una serie de Legos de construcción de ciudades, donde los niños pueden con bloques construir edificios. Lego City. Y había uno que decía Lego Creator, y era formar animales. Amén. Decía Lego City, formar ciudades. Lego Creator, formar las piezas animales como conejos, etcétera. Quiere decir que el hombre reconoce que las criaturas tienen un creador y no somos nosotros. Pero ellos deciden cada día voluntariamente ignorar eso. ¿Por qué? Por sus concupiscencias. Eso es lo que dice el pasaje. Se van a burlar de la palabra de Dios, se van a burlar de Dios porque quieren andar no según la voluntad de Dios, sino de acuerdo a sus propios deseos malos. Por eso no le interesa aceptar lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, fueron creados por la palabra de Dios. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿cómo? Anegado en agua. Dios trajo un juicio universal sobre este mundo a través del agua. El agua inundó todo. El agua se llevó todo a su paso. El agua destruyó todo lo material. Nada se salvó materialmente hablando de ese mundo antiguo. Todo se perdió bajo agua. Dice la Biblia que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. La Biblia dice que lo que tú y yo vemos ahora, todo lo material que vemos, todo lo que podemos ahora observar, va a ser destruido por el fuego algún día. Y por eso el versículo 8 dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al ¿qué? Al arrepentimiento. El apóstol Pablo se paró en Atenas, en el Areópago, y le dijo a la gente, el Dios creador del cielo y la tierra manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué es lo que Dios desea de cada ser humano en todo lugar de este planeta? Lo primero que Dios espera y desea de cada ser humano es que se arrepienta, que reconozca que es pecador, que reconozca que moralmente ha defraudado al Creador y por eso está separado del Creador, y si muere en esa condición va a pasar la eternidad separado de Dios en la condenación eterna. Porque Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús habló más de la consecuencia del pecado que de la cura del pecado. Él habló más del castigo por el pecado, que es el infierno. Si usted es de los cristianos del siglo XXI que no cree en el infierno, usted está contradiciendo a su Salvador, porque él sí creía en el infierno. Y eso era una motivación para él predicar a la gente cada día que él estuvo en esta tierra. Porque así como el cielo es real, el infierno es real. Y el Señor nos retarda su promesa, su palabra se cumplirá. Él es paciente. Y dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Todo será quemado. Todo fue ahogado, todo fue cubierto por las aguas del diluvio. Algún día todo va a ser quemado por el fuego de la ira justa de Dios sobre el pecado y sobre el pecador. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, nuestro mayor activo, si nos ponemos a pensar en lo que dice la palabra de Dios, si como la palabra de Dios no falla y no falló, y el diluvio trajo con una destrucción de todo bien material, y Dios está diciendo que también Él va a traer un juicio por fuego en esta ocasión, donde también todo será quemado, todo será deshecho. Los que conocen de seguro saben que hay unos términos que utilizan cuando no hay nada que hacer. Cuando se destruye el carro completamente, cuando se destruye el bien material, ¿cuál es el término que se utiliza técnico? Hubo ¿qué? Una pérdida total. Nada se pudo salvar, nada se pudo sacar. Nada material. Yo recuerdo como adolescente, ¿verdad? En el año 1998, ¿qué ocurrió en nuestro país? El huracán George. Quizás aquí hay niños, adolescentes que no están nacidos cuando eso, pero yo tenía como 12 años. Tenía 12 años y recuerdo como ahora, ¿verdad? El huracán George, en septiembre del año 1998, ¿verdad? Por ahí. Y recuerdo la destrucción que eso trajo al país en bienes materiales, ¿verdad? Porque no esperábamos que fuera tan desastroso, que iba a ser tan así. Pensábamos que no iba
a ser tan destructivo, y lo fue. Y eso trajo pánico. Yo recuerdo, aún como niños, todos sentimos, la sociedad completa, pánico, porque no esperábamos todo lo que pasó, la destrucción que eso trajo, y después el desastre en San Juan de la Maguana, y todavía estábamos todos asustados. Y recuerdo como si fuera ahora, una noche, después de ese suceso, un alboroto nos levantó. Había un alboroto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, un alboroto, una gente de aquí para allá corriendo. Era un escándalo, era una situación inesperada. Todo el mundo estaba alarmado. Comenzaron a llamar al teléfono de Santiago, nos llamaron. Y nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, pero... Y mi mamá, José, mira, que esto, que aquello, vámonos, que sé yo qué. Y, óyeme, yo salí al balcón y no vi ningún carro en el residencial. Todos los carros se habían ido. No había nadie en el residencial. Solamente quedaron 2 vehículos. Nuestro vehículo y el vehículo del hermano José Julio, que era vecino nuestro, diácono de la iglesia. Pero ya su hijo, José Ernesto, estaba abajo cambiado calentando el carro. Yo lo vi desde el balcón y yo, wow. Pero el hermano Neco llamó, yo recuerdo, llamó a mi papá y dijo, pastor, si usted no se va, yo no me voy. Oiga la fe de este hombre. La fidelidad, la lealtad de este hermano hasta la muerte. Dijo, pastor, si usted no se va, yo no me voy. Wow. Pero mi papá nos dijo, miren, yo no soy un experto, pero mi familia es de Boca Chica. Él siempre lo dice, mi familia de mi mamá son de Boca Chica y conocemos el mar, y el mar no funciona así. El mar cuando entró y ya, punto. Y tú te das cuenta cuando ya tú tienes el agua encima. Y ya tú sales y qué sé yo, pero no es que el mar avisa, hey, aquí vengo, voy a... No, no se ríe, hermano, que usted salió de su casa. Usted era joven, inocente. Usted salió de su casa, hermano. Y miren, nosotros nos cambiamos, pero no salimos de la casa, nos quedamos ahí. Y mi papá dijo, no, vamos a quedarnos aquí. Y mi mamá, José, mi mamá, no, vamos a quedarnos aquí, Ligia, vamos a quedarnos aquí, olvídense que eso no va a pasar nada. Y efectivamente, en la mañana nada pasó. Y lo que pasó fue que la gente comenzó a regresar trasnochado, había trabajo, había colegio. La gente comenzó a llegar trasnochado, avergonzado, cabizbajo, entraba rápido para que nadie lo viera que salió. Y después en la tarde, viendo las noticias que uno veía en aquella época, ya tú sabes, la cámara en el Mirador Sur, ahí en el parque, ¿se acuerdan de esas imágenes? Mostrando familias y nunca se me olvida, quizás usted se recuerda de eso, esa imagen de esa señora gordita en bata, con una televisión cuadrada de este tamaño así, cargando esa televisión, y parece que lo único que con la premura, lo único que ella pudo alcanzar a salvar fue la televisión, esa televisión cuadrada pesada de antes. Eso fue lo único que ella pudo salvar. Entendió que eso era algo de valor que debía salvar. Y procuró, y se cambió, ella se fue en bata, como ella salió en chancleta, en bata, y con su televisión al hombro. Y nunca se me olvida eso, esa imagen, esa señora en el Parque Mirador Sur, con esa televisión ahí pesada al hombro. Porque ella entendió, si viene un diluvio, si viene un maremoto, el agua va a mojar todo se va a dañar, déjame salvar lo que pueda salvar material. Hermano, cuando venga la muerte, desnudo venimos de este mundo y desnudo vamos de este mundo. Cuando venga la muerte, nada material podremos salvar. Cuando venga el juicio de Dios, nada material quedará. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hermano, nuestro mayor activo después de nuestra salvación en Cristo es nuestra familia. Es lo único que vamos a poder sacar de este mundo. Nuestra alma y ellos. Después todo se va a perder. Pero en segundo lugar, nuestra familia es nuestro mayor legado después
de nuestro servicio a Cristo. Amén. Nuestra familia es nuestro mayor legado en este mundo. Después de nuestro servicio a Cristo, ciertamente recordamos a Noé por el arca de Noé. Y cantamos con los niños el arca de Noé. Y reconocemos que de todo lo que él hizo, su obra cumbre, su aporte máximo a la historia de la humanidad fue el arca que él construyó. Pero hermanos, muchas veces obviamos que realmente ese no fue su mayor legado, porque en el arca solo 8 personas se salvaron. Su mayor legado fueron las personas que se salvaron. Específicamente sus hijos, sus nueras, porque dice la Biblia en el capítulo 10 de Génesis que nosotros venimos de los hijos de Noé. Que la población que hoy existe es gracias a que se salvaron los hijos de Noé y sus esposas, y de esas parejas se pobló toda la tierra, dice la Biblia. El mayor legado de Noé no fue ni siquiera a través de él, fue a través de sus hijos. Él no pudo ver todo lo que Dios hizo a través de sus hijos. Porque dice que todas las naciones de la tierra surgieron de esas 3 parejas. Hermano, tenemos que entender que el Señor nos ha salvado para que demos fruto, amén. Y Él dice que si tú no das fruto, Él te va a probar y te va a limpiar para que dé más fruto. Porque nos ha salvado para que demos fruto. El apóstol Pablo decía que la gracia de Dios, que por la gracia de Dios Él era lo que Él era, y su gracia no había sido en vano con Él. Antes Él trabajó más que todos. Y lamentablemente estamos viviendo una generación de cristianos vagos. Nada de sacrificio, cero sacrificio para Dios. Cero esfuerzo. Cero, hay que rogarle para que se involucre, para que haga algo en la iglesia. Hermano, la iglesia es un ministerio, no es un club social. La iglesia en cada lugar que Dios la planta es un ministerio de bendición, es un ministerio que mira hacia afuera, que impacta hacia afuera, no hacia adentro. Y sabemos, hermano, que lo único que va a perdurar de todo nuestro esfuerzo en esta tierra y sudor es lo que hagamos por el Señor. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 14, versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, y aquí la palabra obra, la palabra técnica para referirse a lo que hacemos, no para salvación, sino después que somos salvos. Dios lo cuenta como una obra. Él dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te salvó, ¿para qué? Dios te salvó para que tú le sirvas. Josué dijo, yo y mi casa, ¿qué? Estamos aquí para servir a Jehová. Y es interesante, siempre decimos que el yo va de último, pero intencionalmente la Biblia rompe la gramática. Josué de manera intencional rompe la gramática, dice yo primero. Entonces mi casa y yo serviremos a Jehová. No, dice yo y mi casa, seguirá mi ejemplo, serviremos a Jehová. Usted y yo estamos aquí para servir al Señor. Nuestra familia está aquí para servir al Señor. Porque sabemos, como dice la Escritura, que solo lo que hagamos por el Señor va a seguir aún después que hayamos partido de este mundo. Amén. En 43 años recordamos grandes hombres de Dios y hermanas que Dios usó en esta iglesia. Y lo que recordamos es lo que ellos hicieron por el Señor. Ese impacto perdura.
Pero ahora el impacto perdura también a través de sus hijos, de sus generaciones que hoy día están aquí o están en otras iglesias bautistas o otras iglesias cristianas en el mundo. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro mayor legado en esta vida no va a ser hecho a través de nosotros, sino a través de nuestros hijos. Por eso Dios llamó a Abraham, porque dice la Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él. Dios no está pensando solamente en nuestra vida terrenal, Dios está pensando en la vida de nuestros hijos. Dios está pensando en otras generaciones que van a venir a través de nosotros en esta vida, en este mundo. Y por eso Él escogió a Abraham, porque Dios vio el futuro de este hombre y vio que este hombre iba a ser responsable en enseñar a sus hijos a seguir al Señor, a servir al Señor, y que después de Él, ellos iban a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nuestro mayor legado después de nuestro servicio a Cristo es nuestra familia. Y por último, nuestro mayor desafío después de nuestra salvación, de nuestra santificación en Cristo, es nuestra familia. Ya dijimos que nuestro mayor activo después de nuestra salvación en Cristo, de nuestra alma, son nuestra familia, nuestros hijos, nuestra familia. Nuestro mayor legado después de nuestro servicio en Cristo es nuestra familia. Y nuestro mayor desafío después de nuestra santificación en Cristo es nuestra familia. Mira conmigo en Génesis capítulo 9, por favor. Versículo 20 al 23. Génesis, el capítulo 9. Leyendo en el versículo 18. Génesis 9, 18. ¿Cuál es el título de esta historia? ¿Cuál es el título, hermano? La embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa si tú bebes alcohol en grandes cantidades? Se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Noé se embriagó. Sabemos que la Biblia no es un asunto para complacer al hombre. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia revela todo lo que es el hombre y todo lo que es Dios y todo lo que es la vida y todo lo que es el plan de Dios y la voluntad de Dios para el hombre. Aún las cosas malas del hombre. No importa de qué hombre sea, porque todos seguimos siendo hombres delante de Dios. ¿Hombres qué? Pecadores. La Biblia dice, y lo usamos para evangelizar. Romanos 3:10, no hay nadie que sea ¿qué? Bueno, justo, ni aun uno. Todos nos desviamos. Todos fallamos a Dios. Aún siendo cristianos, hemos sido perdonados, pero seguimos siendo pecadores. Pecadores en un proceso de ¿qué? De santificación. Amén. Porque Él prometió que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a terminar. Amén. Eso se llama glorificación cuando estemos en el cielo. Amén. Pero mientras estemos aquí en la tierra, seguimos siendo pecadores con la presencia del pecado en nuestra vida.
Y vamos a tener que seguir luchando con el pecado hasta que partamos de este mundo, hasta que Cristo venga o muramos. El gran apóstol Pablo decía o escribió en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a eliminarme. Yo mismo venga a ser eliminado. No es Dios que elimina del ministerio. Nosotros con nuestras malas actitudes y acciones podemos eliminarnos del ministerio. La Biblia dice que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Pero no dice que no hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Siempre el pecado deja una marca, una huella. Afecta siempre. Siempre hay consecuencias. Él estableció el principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lamentablemente es en la casa que sale lo bueno, lo mejor y lo peor de nosotros. Decía Martín Lutero. En el matrimonio, en el hogar, ahí está la verdad de lo que somos delante de Dios. En el hogar. Fue en el hogar que vemos en su intimidad que David pecó. Es en el hogar que este gran hombre de Dios, Noé, falla. Como todos lo hacemos. Amén. Todos lo hacemos. Servimos a Dios. Caminamos con Dios, pero fallamos. Porque somos pecadores. Eso. Bueno, cuando nosotros fallamos, pecamos, eso afecta a nuestra familia. Por eso decimos que nuestro mayor enemigo, nuestro mayor reto, no son los demás, no es la familia, no es la esposa, no son los hijos, somos nosotros mismos. Yo soy mi mayor enemigo. Pablo dice, yo golpeo a mi cuerpo. Yo me golpeo a mí mismo. Yo soy mi peor enemigo. Yo tengo que trabajar en mí. No puedo estar culpando a la esposa, a los hijos de mis errores. Yo tengo que trabajar en eso para poder ser un ejemplo y guiar a mis familias también a esforzarse en luchar por su santidad. ¿Por qué? Porque el pecado, repito, trae consecuencias. Y el pecado de Noé llevó a un hijo de él a pecar contra Dios. Can hizo lo que no debía hacer. Él vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. ¿Y qué hicieron los demás hermanos? Sem y Jafet, versículo 23, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, ¿qué hicieron? Cubrieron, amén, la desnudez de su padre. Hermano, tenemos que aprender a perdonar en el hogar. Amén. Tenemos que aprender a perdonar porque todos fallamos. La Biblia dice, si alguno de ustedes es encontrado alguna falta, vosotros que sois que espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado de lo mismo. Tenemos que entender que estamos aquí todos luchando por ser fiel a Dios y por ser más santo para Dios. La familia tiene que entender que, no es, que estamos unidos en esto. Somos una familia para servir a Cristo. Somos una familia para seguir a Cristo. Somos una familia para ser más santo en Cristo Jesús. Tenemos que ayudarnos, esposo y esposa, padre e hijo. Tenemos todos que apoyarnos en nuestra santificación. Y los hijos mayores, los hijos de Noé, los otros dos, en vez de exponer la falta de su padre, ellos perdonaron y cubrieron. La ley dice que el amor, ¿qué hace el amor? No expone la falta, la cubre. Y no estamos hablando de encubrir, es otra palabra. No es la palabra encubrir que se trata aquí, es la palabra de cubrir, es la palabra de perdonar al que ha fallado y ayudarle en un momento vulnerable de su vida, como a todos nos puede pasar. En vez de pisotearle y abandonarle, es donde más la familia tiene que unirse. Amén. Para tener la victoria en Cristo Jesús. Y eso pasó. Ya, Dios no vuelve a hablar del asunto.
se superó. Claro, hubo consecuencias para el hijo de Can, para Can y su hijo que pecaron contra Dios, pero Dios ayudó, esta familia se pudo superar esto. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro mayor reto después de nuestra santificación es nuestra familia. ¿Por qué? Porque la familia es un instrumento de santificación en las manos de Dios. Amén. Debe ser eso. En 1 Corintios 7:13 dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente y la mujer incrédula es santificada en el marido creyente. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras ahora son que santos. Amén. De manera que, hermanos, nuestro mayor activo después de nuestra salvación, nuestra alma en Cristo, en nuestra familia. Nuestro mayor legado después de nuestro servicio a Cristo en nuestra familia, nuestro mayor desafío en esta vida, después de nuestra santificación en Cristo, es la santificación de nuestra familia. Nuestra responsabilidad como cristianos es ser una influencia positiva y espiritual en nuestros hogares. Sería un pecado, hermano, fatal, un error, procurar la salvación de medio mundo y perder a nuestra familia. Dios le dijo a Ezequías, al rey Ezequías, a través de Isaías, ordena tu casa, ¿porque qué? Porque morirás. Ordena tu casa, hermano. Amén. Ordenemos nuestra familia. Deja de estar haciéndote la vista gorda. Ah, bueno, ellos son grandes, allá ellos. Mentira. Mientras tú seas papá y tú seas mamá, ellos siempre van a ser tus hijos. Amén. Y nunca es tarde, hermano. Amén. Para uno poder guiar a nuestra familia a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre, bueno, gracias Señor por tu palabra. Padre, ayúdanos a imitar el ejemplo de este hombre, Noé. Como tú nos presentas, no fue un hombre perfecto como nadie lo es. Solo tú eres perfecto. Pero fue un hombre creyente, un hombre que caminó contigo en medio de una generación maligna y perversa. Un hombre que cuando fue advertido por tu palabra sobre lo que iba a venir en este mundo, procuró con diligencia preparar un arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Siempre que se predica la palabra de Dios, no es al vacío. Es una palabra que se siembra para que dé fruto. Dios no quiere que seamos solamente oidores olvidadizos cada domingo, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque todos daremos cuenta a Dios de toda palabra que recibamos de parte de Él. Todos somos responsables de lo que hemos oído. Todos somos responsables delante de Dios de hacer algo al respecto. Pues todos daremos cuenta a Dios algún día. Nuestra familia, lo hemos oído siempre, es nuestro primer ministerio. Nuestra familia es nuestra primera responsabilidad. No podemos ser padres indolentes en una generación tan perversa como nos ha tocado vivir. Los padres estamos para proveer y para proteger. Estamos para guiar. Y Dios está interesado en tu salvación, pero también en la salvación de toda tu casa. Toda la casa de Noé fue salvo con él. Yo no sé tú, hermano, pero yo quiero que mi familia le sirva a Dios. Y yo quiero que yo y mi casa, mi familia y yo estemos todos
algún día en el cielo, juntos otra vez. Y que mi familia y yo seamos instrumentos para la salvación de otros, pues solo lo que hagamos por Cristo va a permanecer para siempre. Quizá habrá alguien aquí que todavía no es salvo, que todavía no ha con su boca pedido a Jesús que le perdone su pecado y le salve su alma. Hasta que tú no con tu boca hagas la oración y confieses, tú no se cierra el negocio con Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habrá alguien aquí que dice, pastor, ya Dios me ha hablado, yo no soy salvo, pero yo no quiero salir de aquí sin aceptar a Cristo en mi corazón. Déjame ver tu mano, vamos a orar por ti. Habrá alguien así. Algún niño, alguna niña, algún joven, alguna joven, algún señor o señora que ha entendido este mensaje y ha entendido que nuestro mayor activo es nuestra salvación de nuestra alma. Desnudos entramos a este mundo, desnudos vamos a salir de este mundo. Lo más importante que tenemos es nuestra alma. Entrega tu alma a Cristo hoy. Habrá alguien así que dice, yo quiero, pastor, entregarme a Cristo hoy. Yo quiero entregar mi alma y mi vida a Jesús. Ore por mi pastor. Habrá alguien así. Déjame ver tu mano, vamos a orar por ti. Habrá alguien así. Jesús dice su palabra, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Si usted decide hoy abrir su corazón a Jesucristo, le pide que le perdone y le salve, Él le va a salvar y va a entrar a su corazón y va a ser su salvador. Habrá alguien así que dice, yo quiero, pastor, en esta mañana entregar mi alma a Jesucristo. Habrá alguien así. No te avergüences de dar ese paso de fe, de entregar tu alma y tu vida a Cristo Jesús. Él murió en la cruz por ti. Él pagó por tus pecados para que en su muerte tú puedas tener vida eterna. Hay un niño aquí que levantó la mano. ¿Habrá algún hermano que puede, por favor, orar con ese niño? ¿Algún hermano de la iglesia o alguna hermana que pueda orar con ese niño? Todo ojo cerrado, ya vamos a terminar. Todo ojo cerrado. ¿Habrá alguien más? ¿Algún niño, algún joven, algún señor, señora que dice, yo quiero, pastor, levantar mi mano y recibir a Cristo Jesús en mi corazón y ser salvo? Yo quiero convertirme hoy en un hijo de Dios. ¿Habrá alguien así? Alguien así. Esto es algo entre usted y Dios. No sabemos el día en que nos va a tocar partir de este mundo. Y cuando eso llegue, ya nada más va a importar. El rico tenía muchos bienes, vino la muerte como a todo el mundo, lo peleó todo y perdió lo más importante, su alma. Y aunque él quería salvarse después de morir, el Señor le dijo, después de morir ya no hay nada que hacer. La salvación es en vida que se recibe. Ese regalo se recibe en vida. Él nos ha dado el orden de los tiempos y ha prefijado el límite de nuestra habitación para que le busquemos a Él antes que nos toque partir de este mundo. Habrá alguien así, alguien más que dice, yo quiero ser salvo, pastor, ore por mi pastor. Yo quiero convertirme hoy en un hijo de Dios para siempre. Habrá alguien así. Padre Celestial, gracias por este niño que hoy, Señor, está tomando esta decisión tan importante, tan trascendental en su vida. La decisión más importante en su vida, que es entregar su alma y su vida a ti, Señor. Sé con aquellos que todavía no han dado ese paso de fe y aquellos que ya somos salvos, Señor. Padre, ayúdanos a entender, a valorar la importancia de nuestra familia y ser instrumentos de bendición para ella todo el tiempo que tú nos permitas estar en esta tierra. En nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.